Bien, bueno. Bueno, hoy no tengo mucha luz hoy. Vamos a tratar de empezar a hacer una lectura eh, de algunos de los conceptos que introduce Alba Flessler, ¿no? En esta lectura que hace, ¿no? En el capítulo 1, explicando un poco acerca o introduciéndonos un poco a lo que es el psicoanálisis con niños, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos había quedado, para hacer esto, digamos, vamos a recurrir un poco a los teóricos que sí, son embrollados, yo los entiendo porque no es fácil la lectura, por eso está el diccionario, digamos, que por eso les recomendaba un poco que a cada término que van encontrando, ¿no? Que traten de buscarlo en el diccionario, ¿sí? En el diccionario de psicoanálisis lacaniano que brinda, está bastante bueno porque brinda como una ayuda, esclarece un poco a ver de qué estamos hablando, ¿no? Pero más allá de eso vamos a hacer nosotros el recorrido por esos teóricos, ¿no? Partiendo, ¿sí? Vieron que la clase se llama el sujeto y el deseo, ¿sí? Deseo y objeto. Digo que son conceptos como centrales para la teoría lacaniana, ¿sí? Perdón, para la teoría lacaniana del psicoanálisis. Un segundito, ya estoy. Bien. Más que nada por el recorrido, ¿no? Que plantea Lacan, que retoma Freud, como ustedes vieron, ¿no? Como ustedes pueden haber leído o no, o leíamos la clase pasada, ¿no? Hay un retorno, es llamado retorno a Freud. Retorno porque, bueno, había un camino que se había perdido, dice Lacan, en otros psicoanalistas que hacían una lectura de Freud donde privilegiaban algo, que lo voy a decir al término, donde privilegiaban un tipo eh, se pensaba, digamos, al análisis, pero, decía él, se olvidaron del deseo, se olvidaron, él va a decir en un comienzo, de lo simbólico y privilegiaron lo imaginario, estos otros analistas. Ustedes seguramente los han visto, algunos de estos analistas, un referente de ellos es Winnicott, ¿sí? Donald Winnicott, el psicoanalista inglés, que que Lacan toma cosas de Winnicott, ¿sí? Pero también hay otras que le critica a Winnicott. Ya veremos en más profundidad. Pero bueno, él, junto con Anna Freud, por ejemplo, son criticados por Lacan porque eh, no siguen la línea de lo que había planteado Freud para él, ¿no? Para lo que él lee como la línea de lo que había planteado Freud. Por eso acentúa tanto la cuestión del deseo. ¿Mm? Eh, Bien, para tomar esto, bueno, nosotros partíamos de esta frase ¿no? De Alba Flessler que nos hablaba acerca del niño, ¿no? Del niño y de su lugar dentro del psicoanálisis, ¿no? ¿Y qué es un niño para el psicoanálisis? ¿No? Eh, Principalmente tomando no solo la cuestión de que es una falta, de que el niño representa en la ecuación, digamos, pene por falo, digamos, es como algo que le falta a la madre, ¿no? Y busca en ese niño algo de eso. Eh, Sino también, y también desde la cuestión del narcisismo, ¿no? Como lo veíamos, ¿no? Definido al niño, digamos, que viene a ocupar un lugar para el narcisismo de los padres, o sea, como lo veíamos en la introducción al narcisismo de Freud, sino que además él dice, ¿no? Perdón, dice Alba Flessler, dice eh, que el niño realiza la presencia del objeto del fantasma del adulto. Fíjense que ese concepto, ya, el fantasma, ¿no? Objeto del fantasma, a lo que llegaremos, digamos, en el recorrido de estos teóricos. Pero primero hay que hacer un recorrido mucho más vasto, ¿sí? Por la obra de Lacan para poder entender a qué se refiere que hablamos como objeto del fantasma de los padres. Eh, y ahí es donde se introduce también la noción del deseo, el goce y el amor, ¿sí? En relación al niño, ¿no? Esto, deseo, goce y amor, son
como 3 lugares diferentes, digamos, que puede ocupar el niño como objeto para esos padres, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver es primero cómo surge el deseo y qué noción de deseo trabaja Lacan, ¿no? No se trata, como dice Alba Flessler, de lo que desean para su hijo. No, 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 no. Esto ya vendría a ser del orden más del narcisismo. Esto de lo que se desea para un hijo. Bueno, quiero que sea esto, lo otro, tal cosa, que sea exitoso, que estudie, que no sé, lo que sea que se les ocurra. Que pueden querer los padres de su hijo. No, no, no. El deseo es algo mucho más intrincado. Ya lo veíamos con Freud, ¿no? Como el deseo como eso que queda como sin satisfacer justamente. Eh, pero bueno, esto es una lectura de Freud ya tomando algo de Lacan. Entonces, lo que les planteaba es, vayamos al teórico 2 de Rabinovich, ¿sí? Donde va a desarrollar el concepto, por lo menos lo que va a hacer es un recorrido por lo que es la noción de la experiencia de satisfacción y la experiencia de dolor, ¿sí? En el niño y que tiene las bases de lo que después va a plantear como el deseo, ¿sí? Bien, voy a compartirles un poquito, así vamos leyendo y vamos haciendo también la lectura en función de lo que nos va a plantear Alba y del diccionario de psicoanálisis. Un segundo. A ver. Ajá, acá. Bueno, ahí tendría que aparecerles. Bueno, bien. A ver, Rabinovich va a hacer este recorrido, ¿no? Va a hacer un recorrido por lo que es la experiencia de satisfacción, ¿sí? O la primera experiencia de satisfacción en el niño, ¿m? Y la experiencia de dolor. Eh, y las ubica como míticas, ¿no? A esta experiencia, tanto a una como la otra. Cuando se habla de lo mítico en psicoanálisis, ¿sí? Refiere, por ejemplo, a algo que utilizaba Freud, que es lo siguiente, o sea, fíjense que la experiencia de satisfacción, ustedes saben, ¿no? Tiene que ver con el auxilio que recibe ese niño, ¿no? Esa necesidad, entre comillas, que plantea Freud y que viene, hay una acción que viene a producir una experiencia de satisfacción, ¿no? La primera vez que la madre da la teta al niño, entonces produce, ¿se acuerdan? Ese apuntalamiento, decía Freud, en lo biológico, pero que genera placer. Al generar placer va a intentar repetirse o reencontrar nuevamente esta experiencia de satisfacción que le produce placer. Ahora, ¿por qué es mítico eso? Es mítico porque no es que la primera vez que la madre le dio la teta a ese niño, digo, no es que se ubica históricamente, podemos decir, ah, no, acá, en este hecho puntual, apareció la experiencia de satisfacción. No, no, es mítico porque no sabemos cuál es exactamente el origen, ¿sí? No sabemos qué vivencia fue, o si fue alguna de esas vivencias. Por ahí es el conjunto de todas las vivencias, no sabemos, ¿sí? Es algo que el psicoanálisis utiliza mucho, esta cuestión de plantear lo mítico, ¿sí? El origen mítico, ¿sí? Los mitos eran usados para explicar el origen de las cosas, por ejemplo, en los griegos, ¿no? Los griegos tienen mitos para explicar la existencia del fuego, por ejemplo. No sé si ustedes ubican esto. ¿Lo ubican? ¿Lo pueden, se dan cuenta de lo que estoy hablando? ¿Sí? Los griegos tenían estos mitos, digamos, para explicar cómo el hombre tenía el fuego, no sé, me acuerdo que el mito de, no me acuerdo quién era el héroe ahí supuestamente, ¿no? El que le roba el fuego a los dioses y no sé qué, se los da al hombre y después lo castigan, bueno, este es un mito, no se sabe cómo apareció el fuego, ¿no? No es que podemos ubicar, bueno, no, tales
tal hombre de Nerdental en un momento hizo esto. Bien, perfecto, bárbaro, buenísimo que hayan visto eso, genial. La alegoría de Platón seguramente habrán visto. La alegoría de la caverna. Bien, sí, el psicoanálisis usa los mitos para pensar, digamos, algo que no es evolutivo, que no es histórico, ¿sí? Sino que se da y en algún momento parecería que se da eso. De lo cual tenemos noción cuando ya pasó, cuando ya existe eso, ¿sí? Bien, esta experiencia de satisfacción, ¿sí? Es planteada junto con la experiencia del dolor. A ver, y lo que les dice acá, que me parece importante, y otra vez vamos a esto, de la diferenciación entre el hombre y el animal, o pensar al hombre no como desde el sustrato biológico, desde la noción biológica. Recuerden que Freud era médico, ¿no? Eh, Freud dice, bueno, o dice Rabinovich, dice, una de las conclusiones más importantes que se pueden extraer de la formulación freudiana es que la experiencia no es aquí un puro dato biológico, orgánico, es una experiencia organizada de entrada por el desamparo infantil del niño humano y por todo un sistema simbólico que se encarna en distintos personajes, pueden ser los padres biológicos o no, pueden ser los padres biológicos o no. Un otro humano organiza esta experiencia, que no es un dato primero en bruto, que una vez constituida en experiencia de satisfacción o de dolor, adquiere un carácter mítico. Esto implica que esta experiencia no se funda únicamente en la biología. Si se te pretende pensarla solo como biológica, uno se aleja de la tesis freudiana. El cuerpo queda comprometido en un nuevo sistema que alterará profundamente el circuito de la necesidad biológica y transformará a esta última en algo inexistente en su pureza en los seres humanos. Bueno, cuando les habla de desamparo, después hace el desarrollo de qué se trata, ¿no? Ese desamparo. ¿Mm? Piensen que el ser humano, a diferencia de los animales, nace en un desamparo, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que en ese punto, digamos, lo diferencia de los animales. A ver, de un desamparo total, o sea, un ser humano no sobrevive. Ese es el desamparo. O sea, si lo dejan solo, un ser humano no sobrevive. Requiere de la asistencia, requiere la presencia de otro, ¿sí? Para sobrevivir. Entonces, eso ya organiza una experiencia totalmente distinta y que no tiene que ver con el dato biológico de que, necesita de otro, entonces le doy la teta y le doy de comer, ya está. No, fíjense lo que plantea acá. Dice, esta experiencia marca, organiza la satisfacción que el niño por sí solo es incapaz de obtener, pues para obtener la satisfacción necesita de un otro con mayúscula, dice otro, ¿sí? Que es uno de los matemas lacanianos, otro con mayúscula. Este otro no tiene un poder imaginario, tiene un poder real, un todopoder, una omnipotencia, en la medida en que el niño es inerme. No tiene armas para enfrentar la satisfacción de sus necesidades en tanto que organismo. Esto permite que el otro, que acude en su ayuda, adquiera una importancia, un peso desmesurado. La acción específica, aquella biológicamente adecuada a la satisfacción de la necesidad, no desaparece, pero sufre una distorsión que la marca para siempre. Distorsión que no es la misma en el caso de la experiencia de satisfacción que en el de la experiencia de dolor. Bien. Fíjense que acá les está hablando de un otro, ¿sí? Con mayúscula. Si quieren podemos ir a buscar inmediatamente esta definición de que es un otro, ¿sí? Al diccionario, ¿sí? Podría ser, podríamos pensarlo. Yo les diría que por ahora no lo hagamos, que sigamos y después vemos a ver a qué se refiere Lacan cuando habla de otro con mayúscula. Bien. Acá, ¿ustedes entienden a qué se está refiriendo? O sea, está haciendo algunas aclaraciones, ¿no? La autora está hablando de diferenciar, de que en el ser humano la primera experiencia de satisfacción no es un dato biológico, o sea, no se trata de, como decía Freud en un comienzo, ¿no? No se trata de que la madre le da la teta al chico y ya está, ¿sí?
No es que hay una necesidad, le doy la teta, la acción adecuada, supuestamente que satisface esa necesidad y ya está. No, acá pasa algo distinto que cambia esa experiencia y que lo saca del reino biológico al ser humano. ¿Sí? Lo saca de lo biológico. Seguramente si leyeron pueden adivinar, bueno, no adivinar, entender por qué hablamos de esto, por qué se sale del orden biológico, ¿sí? Eh, bueno, justamente se distorsiona el arco reflejo, dice que tomaba Freud como ejemplo, ¿no? El arco reflejo es esto, el arco reflejo tiene que ver con esto que les planteaba acerca de que hay una necesidad, se satisface, ¿sí? A partir de un determinado, de una acción y listo, ya está, se acalla la necesidad. Bueno, no pasa eso con el niño, no pasa eso en lo humano, nos está diciendo. Voy a leer un poquito más. Dice, en el aparato psíquico, tal como lo describe Freud, en la experiencia de satisfacción, queda la marca, el recuerdo, la huella mnésica, que viene de memoria, ¿sí? Mnésico viene de memoria, de esa experiencia de satisfacción. Queda una marca, un recuerdo, una huella. A partir de allí, la realización del deseo se diferencia de la satisfacción de la necesidad. Porque la mira de la realización del deseo es volver a encontrar la percepción de la huella que quedó grabada. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, ¿qué hace el niño cuando surge nuevamente la necesidad? Decía Freud. ¿Qué hace? Vuelve a investir la huella. ¿Sí? O sea, alucina, vuelve a esa huella que queda en el psiquismo. Inviste esa huella. ¿Sí? Y entonces alucina el pecho, alucina esa experiencia, supuestamente, ¿no? Y acá nos está diciendo la autora, y Lacan también lo subraya, que esto sería lo más antiadaptativo que hay en el ser humano. ¿Por qué? Porque si el niño se queda alucinando la huella, no se alimenta, ¿sí? No vive, no sobrevive. Entonces, ¿no? Eh, Esto, digamos, es entendido a partir de algo que plantea Freud, que nosotros algo les puse yo, algo vimos de esto, que es el proceso primario. ¿Sí? El proceso primario que es característico del funcionamiento del inconsciente, el proceso primario. En el proceso primario hay un desplazamiento libre de la energía de una representación a otra. Lo veíamos con los teóricos de Scars a esto. ¿Sí? Y lo que se busca es la identidad de percepción. Fíjense, el proceso primario busca por estructura la identidad de percepción y se realiza en esa satisfacción alucinatoria de la huella del signo. Por lo tanto, la existencia de esa satisfacción alucinatoria como tal es estrictamente lo que configura el deseo como deseo inconsciente, el anhelo de volver a lograr la identidad de percepción de esa satisfacción mítica primera que nunca se vuelve a encontrar tal cual. ¿Sí? Entonces, nos sucede siempre, bueno, fíjense, acá da un ejemplo que está muy bueno, me parece que es muy esclarecedor, pero fíjense lo que está diciendo, o sea, hablamos de la identidad de percepción, ¿sí? Que el niño busca esa identidad de percepción, pero que en ese intento de volver a encontrar eso, no lo encuentra tal cual, ¿sí? No lo encuentra tal cual a esa identidad, o no logra la identidad de percepción. Eh, y fíjense el ejemplo que da. Dice, esto nos sucede siempre a los humanos. Si vamos, por ejemplo, a un restaurante, la primera vez es la mejor. Las siguientes nunca son iguales, siempre les falta algo. La frescura de la primera vez queda como irrecuperable. ¿Qué piensan de esto? El ejemplo hace que ustedes puedan entender mejor esto de lo que estamos hablando, del deseo.
Sí, sí, profe. Y es más, me puse a pensar si se cumple lo mismo cuando hablamos de expectativas. ¿Cómo sería, Lucía? ¿Hablar de expectativas? ¿En qué sentido? Claro, por ejemplo, con esto de ir al restaurante o, bueno, en cualquier situación que no va a ser la misma la segunda vez, eh, Claro. porque siempre le va a faltar algo que hayamos deseado. En la expectativa también, no hubo una primera situación, pero es algo que deseamos o anhelamos y al ponerle tanta, eh, ¿cómo se Mm. dice? Le estamos poniendo como mucha emoción y que después no resulte, sería como casi parecido. Claro. A ver, Raquel. Podría ser algo, bueno, cuando uno dice, por ejemplo, no sé, hoy 7 de septiembre del 2021 fue un día hermoso. Y mañana voy Mm. a tratar de que sea un día parecido, pero no se va a cumplir. Claro. Pues, no sé, un ejemplo así, una cosa Ujú. así puede ser. Sí, 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 Que claro. por más que yo, claro, como decía Lucía, genere toda la expectativa y que ponga todo de mí, el mismo día nunca más va a pasar. O sea, tal Exacto. cual. Ujú. Ujú. Tal cual. Sí. Sí, además la misma expectativa la que te lleva a la decepción también. Bien, pero eso es justamente que eso se aprende a prescup, que significa retroactivamente. O sea, a partir de la segunda vivencia uno entiende que la primera es irrecuperable, ¿no? Pero mientras está viviendo la primera, no dice, ah, esta va a ser increíble. No, la estás Claro. viviendo. Lo que pasa es que nunca lo viviste, por eso, Exacto. la primera vez. Bien, y por eso también es mítica, porque se pierde algo que, ah, mirá, estuvo buenísimo, pero lo perdí, ya está, ya no lo puedo recuperar más. ¿Sí? Eh, es la idea de lo mítico, ¿no? Lo mítico es eso que queda ahí, pero que no se sabe, no se puede volver a eso. ¿Mm? Y esto es producto también, en ese sentido, del desamparo, ¿no? El desamparo produce eso. Em, Esta cuestión de, digamos, eh, de que el niño está inerme, ¿sí? Eso es lo que va a tomar Lacan en un primer momento, ¿no? Va a tomar esto, va a decir, bueno, el niño está indefenso, no puede hacer nada, que esto que el otro, bueno, ahí la vivencia es como muy importante, es una primera vivencia, al parecer, ¿no? Y bueno, y a la vez eso no se recupera de la misma forma, ¿sí? Se recupera, pero no de la misma forma, podemos decir. Porque el niño va a seguir tomando la teta. Tiene que tener la ilusión el niño de que eso se va a volver a encontrar, ¿sí? Se va a volver a encontrar. Eso es lo que también hace que uno intente nuevamente. Ahora, fíjense que si se cumpliera eso, esa expectativa se cumpliera totalmente, nos quedamos ahí para siempre. Em, Ya lo buscaríamos otra vez. Claro, ya no se deja de buscar, ¿sí? Entonces, justamente porque nunca es completa, nunca se puede volver a lo mismo, es que seguimos buscando, con la ilusión de encontrarlo, ¿eh? Ojo. Ahora, hay otra cuestión que me parece que es muy importante, que es que no se trata, bueno, les leo esto, dice, para Lacan el sistema freudiano implica una satisfacción peculiar que nada tiene que ver con el placer de la satisfacción del hambre biológico, sino más bien con un hambre de signos de presencia mítica, que nunca volverá a ser hallada y que en realidad deviene mítica a prescup. Diferencia, bueno, esto es lo que la sabiduría popular dice del primer amor, que ocupa ese lugar mítico de la primera vez, ¿no? Los otros no han de ser iguales, serán mejores o peores, pero no iguales. Diferencia que se introduce cuando se busca lo mismo. El aparato psíquico busca las condiciones de placer en signos siempre iguales. Signos. Si esos signos cambian, a veces el sujeto no puede obtener placer. Bien. Y les da todo un ejemplo de lo que se llama los artificios, ¿sí? Los artificios es todo lo que
envuelve, digamos, todo lo que puede envolver la satisfacción, ¿no? Y da el caso del fetichismo. En el fetichismo, que ustedes saben, es una práctica que no tiene que ver con tomar por objeto sexual al otro partener, sino a un objeto. Puede ser un zapato, o sea, una media o lo que sea, ¿no? Eh, si piensen que está tan ligado, queda tan ligado, ¿sí? A ese objeto, entre comillas, objeto fetichista, el placer sexual, que si no está ese objeto, no hay placer sexual. O sea, fíjense ahí, en ese caso, digamos, cómo los signos, ¿sí? Porque es un signo, eh, si no están a veces esos signos, no hay placer. Esto le puede pasar al fetichista, pero también nos puede pasar a nosotros, a cualquier neurótico. Eh, por un lado está esa experiencia, ¿no? Que es la de satisfacción. Por otro lado, nos va a decir la autora, está la experiencia del dolor. Que la experiencia del dolor no es más ni menos que la falta ante la expectativa, justamente, de ese signo de presencia. Dice, la identidad de percepción se juega en las dos experiencias. Del lado de la experiencia de dolor, vuelve, aunque no querida, vuelve automáticamente la experiencia de displacer, dada, por ejemplo, por la ausencia de la persona de la que depende la satisfacción. Tanto que a veces la presencia de esa persona, más allá de que tenga en ese momento una mamadera o pueda dar el pecho, calma. Esa presencia es condición de la satisfacción. Por eso Lacan habla de signos de presencia, ¿sí? La experiencia del dolor justamente es, ¿no?, lo contrario. Y genera, acá dice, eh, cuando la carga de necesidad biológica es muy grande, cuando la carga constante de la necesidad no baja, en ese momento la experiencia alucinatoria puede virar y devenir experiencia de dolor. O sea, ustedes ven al niño que está con la alucinación, y de golpe pega un grito y se larga a llorar y te rompe el tímpano y no entendés qué carajo pasó. Le pasó algo generalmente, dicen las madres. No, no pasó nada. Pasó que aparece lo que es la experiencia del dolor. Ese llanto, ese grito, que adquiere una función secundaria, la de llamar al otro, muy importante, es el origen para Freud de los motivos morales a los que ya aludió. Bueno, ese grito es identificado con el objeto hostil. La huella desiderativa es dejada por un objeto que satisface, pues la experiencia de dolor, que es la huella de un objeto hostil, se traduce en el grito. ¿Sí? Por eso la aparición del grito, al margen de las condiciones de peligro real, biológico podemos decir, adquiere su carga a partir de la presencia del objeto hostil. Pero el objeto hostil en este nivel es ausencia de presencia de signos. No necesariamente una presencia que haga algo, es una ausencia que daña. ¿Sí? Es la no presencia, la ausencia, lo que genera y desencadena como tal una relación que puede llegar a la desorganización completa del aparato psíquico, a la que Freud llamó angustia traumática. Bien, continúo leyendo un poquito más. Dice, así como frente a la reactivación de la necesidad aparecen el deseo y su búsqueda de la identidad de percepción, la satisfacción alucinatoria del lado de la experiencia del dolor, el equivalente al deseo es lo que Freud llama, es lo que Freud en el proyecto llama, en el proyecto de psicología, que es un texto de Freud, llama defensa primaria. Esta funciona a través de un mecanismo económico, la creación de cargas laterales o de investiciones, dice acá, laterales, que se oponen a la sumación propia de la experiencia de satisfacción alucinatoria. Esta es la defensa ante la ausencia de la presencia de los signos. Ella aparece mucho antes de que el niño esté muerto de hambre, pues cierto ritmo de presencia-ausencia configura el ritmo de la satisfacción como tal. De modo tal que el niño puede empezar a alucinar la satisfacción un rato antes de que aparezca el hambre y su irrupción violenta. Eso es, ¿no? Es lo que está diciendo. La alucinación funciona, estas cargas o investimientos laterales, tienen que ver con esto, con la alucinación, ¿sí? O sea, el niño tiene la necesidad biológica, entre comillas, tiene hambre, y empieza a alucinar como una forma de defensa primaria, ¿sí?
empieza a alucinar, busca, ¿sí? Busca esa huella. Es como una defensa, porque si no se desorganiza el aparato psíquico. La vivencia de dolor genera eso. Bien, en conclusión, la forma de nostalgia que deja la experiencia mítica de satisfacción se llama deseo. La forma de recuerdo que deja la experiencia de dolor en Freud, en el proyecto, la llama afecto. La teoría de los afectos en Lacan se funda en el proyecto, en la relación entre el afecto y la experiencia de dolor, quedando excluido un afecto que es el placer, que queda al lado de la experiencia de satisfacción. ¿Sí? Del lado del afecto, como recuerdo de la experiencia de dolor, se instalará posteriormente en Freud el más allá del principio del placer. ¿Recuerdan algo del más allá del principio del placer? ¿No? La pulsión de muerte, ¿sí? El más allá del principio del placer, estos ejemplos que daba Freud del juego del Fordá, el juego del niño, ¿no? Que se va a la madre y repite la escena, pero repite más, no la de que se vuelve, la que vuelve la madre, el objeto, ¿no? Recuerdan que jugaba con un carretel, lo tiraba abajo de un lugar, lo hacía desaparecer y después decía, acá está, y lo traía de vuelta, ¿no? Jugaba con esto, la presencia y la ausencia. ¿De qué? Los signos de la presencia y la ausencia de la madre. Pero en ese juego, el niño repetía mucho más el momento en donde se iba la madre que el momento en donde retornaba. Entonces Freud dice, bueno, pero acá ¿qué hay, no? ¿Qué hay en juego? ¿Por qué se repite esto? Bueno, Freud termina diciendo que esta repetición, ¿no? Lo veíamos con los teóricos de Descartes, que esta repetición, ¿sí? Lo que intenta es tratar de ligar eso que es traumático. Esto que decíamos, ¿no? Esta experiencia de dolor ante la ausencia de la madre, en este caso. Entonces, con ese juego, que es un juego, no es que juega con la madre, la trae y la saca y le atrae al nene, a la madre. No juega a través de signos, con ese juego que inventa, ¿no? Pero en ese juego se representa esto, ¿no? Se representa esta cuestión de la presencia y la ausencia, y de cómo a veces esa ausencia es traumática, ¿sí? Y se empieza a repetir, ¿no? ¿Por qué se repite algo que hace mal? Dice Freud, ¿no? Porque eso está regido por el más allá del principio del placer. Entonces, la experiencia de dolor queda ligada a esto. Queda ligada, queda del lado del más allá del principio del placer, ¿sí? Lacan dice, fiel a esta formulación, instalará el más allá del principio del placer del lado de la desorganización del aparato, de aquello que escapa al principio del placer y su satisfacción alucinatoria a través de la identidad de percepción. Por lo tanto, el más allá del principio del placer romperá el equilibrio de la satisfacción alucinatoria del deseo. Cuando decimos esto de la identidad de percepción, es la identidad de percepción que se busca, pero que nunca se encuentra. En esta identidad de percepción, ¿sí? Que es propio del proceso primario, propio del inconsciente, las cargas son libres, ¿sí? O sea, las cargas se desplazan libremente de un elemento a otro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una búsqueda, ¿sí? De un elemento a otro, esa búsqueda de la identidad de percepción de lo que me produjo placer. Pero ¿qué pasa? Como no se encuentra, se sigue desplazando eso, y se sigue desplazando, y se sigue desplazando, y se sigue desplazando. Es la lógica del inconsciente. La lógica del inconsciente donde, ¿recuerdan ustedes los juegos de palabras que había, las homofonías y las formas de asociación que tiene el inconsciente, que son locas para el pensamiento racional, son locas? Esas formas son, no son normales, ¿no? ¿Cómo voy a identificar una persona por, no sé, porque tenía... No sé, digo, veo a alguien que es narigón y digo, eso se me asocia a una persona que era narigona que era muy amiga mía, entonces se me viene a la mente esto de, bueno, este es buenísimo para ser amigo. Qué sé yo, pero por la locura del inconsciente, ¿no? O sea,
que hay un desplazamiento, digamos, en rasgos, en signos, ¿no? En el inconsciente. Bien, entonces, piensen esto, ¿no? El inconsciente tiene esta característica, ¿no? Este funcionamiento, que después más adelante lo veremos en profundidad, pero digo, hay algo ahí de búsqueda de la identidad de percepción. ¿En búsqueda de qué? Del placer. Bueno, ¿qué pasa con la vivencia del dolor? ¿Qué pasa con esta irrupción traumática que implica la ausencia? Bueno, genera esto, genera que muchas veces el aparato psíquico se guíe no por esta identidad de percepción, sino que vaya más allá del principio del placer, ¿sí? Y se produzca esto que está planteando Lacan, ¿no? Una desorganización del aparato psíquico. Desorganización que tiene que ver con esto, con no poder ligar, ¿sí? la energía a ciertas representaciones, como pasa en el proceso primario, ¿sí? Entonces acá hay una energía, digamos, una libido que arrasa con el aparato, ¿sí? Y no se liga, y se repite, y se repite, y se repite hasta que logre ligarse algo de eso. Pero esto para Lacan, fíjense, tiene que ver principalmente con la vivencia de dolor, por lo menos en un comienzo, y con la ausencia. El deseo es una forma de frenar el más allá del deseo freudiano. Para Lacan, el deseo freudiano, en una de sus dimensiones, impide que el circuito del afecto masivo de la desorganización total se instale. O sea que el deseo ahí, fíjense, para Lacan, tiene un carácter de defensa. ¿De defensa ante qué? Ante la desorganización. ¿Mm? Bien, ahora, el deseo acá está relacionado, ¿sí? Y acá aparece, y acá vamos a tratar de poder ir al diccionario y entender un poco más. Dice, pasemos a articular estas experiencias con el deseo como del otro en Lacan. Si lo formuláramos mejor, me parece que está mal escrito, pero digo, el deseo como deseo del otro. ¿Sí? Es lo que va a tratar de hacer esta autora. Ambas experiencias tienen algo en común. Ambas dependen de la presencia de un otro. Bien. Ese otro es el eje común alrededor del cual giran ambas experiencias, la de placer y la del dolor. Vamos al diccionario, a ver qué es el otro. ¿Ahí ven? ¿Están viendo el diccionario o no? Díganme, por favor. Sí. Bien, buenísimo. Sí, yo igual lo tengo acá. Bueno, vayan al concepto de otro o otro. Acá. Página 143, Sí, ahora amplío. Fíjense que está definido otro con minúscula y otro con mayúscula, ¿no? Otro, ¿no? En francés y en inglés. No importa. Otro para nosotros en español. Otro con minúscula, otro con mayúscula. Que no es todo con mayúscula. Es otro con O mayúscula y lo otro en minúscula. Bueno, ahora van a ver acá. Se está escrito seguro. De esto vamos a hacer una lectura, ¿no? Porque vamos... Sí, no sé si ir primero a esto o ir primero a deseo. No, perdón, vayamos primero a deseo. Bueno, a ver. Deseo. Justo me tapa esto y no puedo leer. Perdón, ya estamos. Acá. Bueno, el término lacaniano de ser es el utilizado en las traducciones francesas de Freud para el alemán Wunsch, que Streich y Volkov, bla, 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 bla. Bueno, hay un tema de traducción, está bien. Vayamos a algo un poco más puntual.
Si existe algún concepto al que se le puede asignar la posición central en el pensamiento de Lacan, es el concepto de deseo. Lacan sigue a Spinoza, un filósofo, al sostener que el deseo es la esencia del hombre. El deseo es al mismo tiempo el corazón de la existencia humana y la preocupación central del psicoanálisis. No obstante, cuando Lacan habla de deseo, no se refiere a cualquier clase de deseo, sino siempre al deseo inconsciente. Esto no se debe a que considere que el deseo consciente carece de importancia, sino sencillamente a que es el deseo inconsciente el que constituye el interés central del psicoanálisis. El deseo inconsciente es enteramente sexual. Los motivos del inconsciente se limitan al deseo sexual. El otro gran deseo genérico, el del hambre, no está representado. El objetivo de la cura psicoanalítica es llevar al analizante a reconocer la verdad sobre su deseo. No obstante, solo es posible reconocer el propio deseo cuando se lo articula en la palabra. Solamente una vez formulado o nombrado en presencia del otro, ese deseo, sea cual fuere, es reconocido en el pleno sentido del término. Por ahí no nos interesa tanto esto. Ni esto. Esta cuestión de la palabra y del deseo, bueno. Fíjense esto que dice acá, pero hay un límite para la articulación del deseo en la palabra, debido a una fundamental incompatibilidad entre el deseo y la palabra. Esta incompatibilidad explica el carácter irreductible del inconsciente. Es decir, el hecho de que el inconsciente no es lo que no es conocido, sino lo que no puede conocerse. Eso es algo muy importante que después vamos a retomar y profundizar. Aunque la verdad acerca del deseo está presente en alguna medida en toda palabra, la palabra nunca puede expresar la verdad total sobre el deseo. Siempre que la palabra intenta articular el deseo, queda un resto, una demasía, que excede a la palabra. Y eso lo vamos a entender un poco más acá, en esto que sigue, a continuación, que me parece que es muy importante y que tiene que ver con lo que venimos, con lo que vamos a ver en este capítulo, en este teórico, ¿no? Y en esta clase. Una de las más importantes críticas que hizo Lacan a las teorías psicoanalíticas de su época fue que ellas tendían a confundir el concepto de deseo. Bueno, me alegro. ¿Ahora no tenés más miedo? Bueno, micrófono abierto. Tendían a confundir el concepto de deseo con los conceptos relacionados de demanda y necesidad. En oposición a esta tendencia, Lacan insiste en distinguir estos conceptos. Esta distinción comienza a emerger en su obra en 1957, bla, bla, bla. Bueno, y esto. La necesidad, fíjense que estamos hablando hoy de la cuestión que la satisfacción, la experiencia de satisfacción no tiene que ver con una cuestión biológica, no es un dato biológico, ¿sí? No es la satisfacción del estómago que comió algo, ¿sí? O de los labios que, digo, no se trata de un dato biológico, no es algo biológico lo que se juega ahí. Por eso insisto en esto, la necesidad es un instinto puramente biológico, ¿sí? Un apetito que surge de los requerimientos del organismo y que se elimina por completo, aunque solo temporariamente cuando es satisfecho. Eso es para los animales. Pero el ser humano no tiene necesidades. No tiene necesidad el ser humano. Pasa otra cosa con el ser humano. Y acá explica. El sujeto humano que nace en un estado de desamparo es incapaz de satisfacer sus propias necesidades y por lo tanto depende del otro, con mayúscula, para que le ayude a hacerlo. A fin de lograr la ayuda del otro, el infante tiene que expresar sus necesidades vocalmente. La necesidad tiene que articularse como demanda. Las demandas primitivas del infante pueden ser solo gritos inarticulados, pero sirven para llevar al otro a atender las necesidades del niño. Fíjense acá la relación que hay entre demanda y otro, ¿sí?
con mayúscula. O sea, un grito, que decíamos, ¿no? Experiencia de dolor, grito, y cómo eso funciona como un llamado para el otro, como una demanda, que significa expresar sus necesidades vocalmente, una demanda. Vocalmente es un grito, pero vocalmente que para el otro, con mayúscula, significa algo, ¿no? Porque podría pasar que un niño llore y para una madre no signifique nada eso. Puede pasar. Pero generalmente no. El llanto genera, digamos, una interpretación de parte de la madre, una demanda que es leída del lado de la madre, que puede decir, bueno, tiene hambre, ¿sí? Leído de esa manera. Las demandas primitivas del infante pueden ser solo gritos inarticulados, pero sirven para llevar al otro a atender, las necesidades del niño. Sin embargo, la presencia del otro pronto adquiere importancia por sí misma, la presencia. Una importancia que va más allá de la satisfacción de la necesidad, puesto que esa presencia simboliza el amor del otro. De modo que la demanda asume pronto una doble función. Sirve como articulación de la necesidad y como demanda de amor. Pero, si bien el otro puede proporcionar los objetos que el sujeto requiere para satisfacer sus necesidades, no puede proporcionar ese amor incondicional que el sujeto anhela. Por lo tanto, incluso después de que hayan sido satisfechas las necesidades articuladas en la demanda, el otro aspecto de la demanda, el anhelo de amor, subsiste insatisfecho, y este resto es el deseo. El deseo no es el apetito de satisfacción, ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de sustraer el primero de la segunda. O sea, el niño demanda, ¿no? A ver, perdón, me perdí. Si la diferencia que resulta de sustraer el primero, ¿sí? El apetito de satisfacción, de la segunda, que sería de la demanda de amor. O sea, nosotros podemos intentar responder a la demanda, pero siempre subsiste algo, ¿sí? Tenemos el apetito, le restamos a la demanda de amor el apetito de satisfacción, pero algo subsiste que no se puede satisfacer. Es el deseo. ¿Sí? Pero piensen que para esto estamos hablando del deseo y la palabra, ¿no? La demanda es articular vocalmente, o sea, utilizar el lenguaje. Utilizar el lenguaje para nombrar la necesidad que uno tiene. Bien, está bárbaro, buenísimo. Nombro. Digo, quiero esto, quiero lo otro. Lo nombro, ¿eh? Quiero un auto, quiero tal cosa, quiero tal otra. Lo puedo nombrar y lo puedo llegar a tratar de conseguir. Pero el deseo justamente es lo que se resta, como veníamos diciendo. Ahora, fíjense la importancia que tiene la articulación del pasaje por la palabra, ¿no? Hay algo ahí que se articula del deseo cuando yo digo. Cuando le pongo palabras, cuando demando algo, hay algo que se pone en juego del deseo. Pero se pone a jugar, pero no se satisface, ¿sí? El deseo comienza a tomar forma en el margen en el cual la demanda se separa de la necesidad. A diferencia de una necesidad que puede ser satisfecha y deja de motivar al sujeto hasta que surge otra necesidad, el deseo no puede ser satisfecho. Es constante en su presión y eterno. La realización del deseo no consiste en satisfacerlo, sino en reproducirlo como deseo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo pueden leer esa última partecita? Muy interesante es. La realización del deseo no consiste en satisfacerlo, sino en reproducirlo como deseo.
¿Cómo se puede leer eso? ¿Cómo se les ocurre leerlo? La realización del deseo no consiste en satisfacerlo, sino en reproducirlo como deseo. Puede ser que involucre todo lo que conlleva la emoción y las sensaciones que lo llevan a movilizarse. Sí, está bien. Reproducirlo como deseo es, a ver, si nosotros definimos al deseo como ese resto que queda, ¿no? Ese resto que hace que yo siga moviéndome, como decís, Lucía. eh, por ahí justamente es esta experiencia, ¿no? Esta experiencia en donde yo voy, hago algo, sí, ese -1, exactamente, sí, sí. Voy, hago algo y en la realización de eso, ¿sí? En la realización va a haber un resto que queda sin colmar. No obstante eso, ¿sí? Hay una, entre comillas, satisfacción en eso mismo, en el -1 que dice ahí Claudia, ¿sí? Hay una realización. Realización en el sentido de que, bueno, hago algo, me gusta, pero no es todo, ¿sí? No es todo lo que me satisface. A ver, depende que uno acentúe de esto, ¿no? Porque la histérica, ¿sí? La neurosis histérica, no hablo de la histérica como mujer, digo, la histérica, la neurosis histérica apunta siempre a esto que falta, ¿no? Ubica siempre esto que falta. Ahora uno puede decir, qué lindo la pasé, estuvo genial, muy bueno, y no dice, bueno, pero faltó que el sol brillara con más esplendor el día de hoy. No, uno dice, bueno, la pasé bien, está buenísimo esto que me gustó muchísimo, queda un resto, ¿no? Sin satisfacer, porque si no me quedo ahí, sería terrible, ¿no? Que sería terrible en el sentido de que si algo fuera todo, ¿sí? Una vez que uno lo pierde, ya quedaría como nostálgico, ¿no? Y eso no, uy, qué porquería, che, no. En cambio, si no es completa esa satisfacción, ¿no? Uno sigue avanzando, aunque busque esa satisfacción completa, tenga esa zanahoria adelante, ¿no? Y busque esa satisfacción completa que nunca va a llegar. Eh, pero bueno, justamente porque no es completo lo que viví, no es completo, es que sigo moviéndome, ¿no? Me sigo moviendo. La sigo reproduciendo. Exactamente, sigo reproduciendo el deseo. Sí, bien. Sé que es un poco difícil esto, pero bueno, tratemos de seguirlo. Bien, acá va a haber una aclaración que me parece importante y que después se va a ir notando en los teóricos, que es el origen, digamos, de cómo toma Lacan el deseo, que lo toma de un filósofo que se llama Hegel. No sé si vieron algo de Hegel en filosofía. A la profesora, ¿a quién tienen en filosofía? Tuvimos a Romina Letona. A la Tuvimos el año fanática de pasado. Hegel, bien, perfecto. La fanática de Hegel, de Romina Letona. Le gusta mucho Hegel a Romina, pero no sé si lo vieron. ¿Lo vieron? Bueno, bien. El amo, Yo lo vi en otras la materias dialéctica del de amo otra. y el esclavo, ¿le suena? Bueno, yo le voy aclarando lo que continúa, en todo caso. Hay varias, vieron que nosotros planteamos que el deseo también está articulado o está fundado en Lacan, ¿no? El deseo es el deseo del otro, dice Lacan, ¿no? Como aforismo. O sea, si hablamos de deseo, hablamos de deseo del otro en Lacan, con mayúscula y con minúscula también. Y acá les va a dar distintas definiciones, ¿sí? De qué nos está hablando Lacan, porque Lacan en distintos momentos de su obra trabaja el deseo, ¿no? Entonces eso hace que se vayan acumulando distintas formas de entender el deseo. Cuando Lacan formula el deseo, digamos, la noción de deseo o la definición, abarca todas estas definiciones, ¿sí? El deseo es el deseo del otro.
El deseo humano es el deseo del otro, dice acá, ¿no? Dice, punto 1, una de las definiciones. El deseo es esencialmente deseo del otro. Deseo del otro. Lo que significa deseo de ser objeto del deseo del otro. Y deseo de reconocimiento por otro. ¿Se entiende hasta ahí? Yo quiero ser deseado por el otro. Eso es. Lacan toma esta idea de Hegel, vía Koyev, ¿sí? Que es un autor que trabaja a Hegel y que le enseñó a Lacan. El deseo humano, esto es lo que dice Koyev, el deseo es humano solamente si uno desea no el cuerpo, sino el deseo del otro. Es decir, si quiere ser deseado o amado, o más bien reconocido en su valor humano. En otras palabras, todo deseo humano, antropogénico, es, en última instancia, una función del deseo de reconocimiento. A continuación, sigamos porque se entiende un poco más. A continuación, Koyev sostiene, siempre siguiendo a Hegel, que para lograr el reconocimiento deseado, el sujeto tiene que arriesgar su propia vida en una lucha de puro prestigio. El hecho de que el deseo es esencialmente deseo de ser el objeto del deseo de otro, queda claramente ilustrado en el primer tiempo, del complejo de Edipo, en el que el sujeto desea ser el falo para la madre. Eso en el complejo de Edipo que trabaja Lacan, no en el freudiano, o es la lectura que hace Lacan. Pero digo, el deseo como deseo, ¿sí? De ser reconocido por el otro. Esto, no sé si vieron la dialéctica del amo y el esclavo con Hegel. ¿Vieron algo de eso? No, no vieron la dialéctica del amo y el esclavo. Voy a hacer un cuento y me van a matar los filósofos, pero a ver, lo que interesa en relación a esto es lo siguiente. Hay una lucha a muerte, no lo dice ahí, pero es a muerte la lucha, de puro prestigio, entre dos. ¿Sí? Ahora, en esa lucha a muerte se arriesga la vida, ¿sí? Es una lucha a muerte. Por causas que no tienen que ver con la vida misma, sino, por eso habla de deseo antropogénico, ¿no? Humano. El humano arriesga su vida por pelotudeces, podemos decir. Digo, por cosas que son, podríamos decir, desde el punto de vista biológico no tiene sentido, ¿sí? Que uno arriesgue la vida por un ideal, ¿sí? Por un ideal político, económico o lo que sea. Pero hay gente que ha muerto por ideal religioso, por ejemplo. Miren, si no, los fundamentalistas islámicos, ¿no? Que se inmolan, por su religión, plum. Es más importante la religión que la vida, ¿sí? Bueno, no estoy diciendo que eso es un ejemplo, pero nos acerca un poco, ¿no? En una época los seres humanos sigue pasando, ¿no? Se baten a duelo por las damas, se batían a duelo por las damas y arriesgaban su vida por las damas en una época. O hoy en día, o sea, los chicos que se pelean en el boliche, lo hacen en función un poco de eso, ¿no? De uno, si no, preservaría su vida, ¿no? Pero, sin embargo, el reconocimiento de que yo soy el macho alfa hace que se caguen a trompada y bueno, es el juego imaginario, ¿no? Es lo imaginario esto en Lacan. Esto de el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento del otro. A través de mi deseo. Entonces, Lacan lo toma de ahí. El deseo es el deseo del otro, implica, con mayúscula, implica eso, ¿no? La necesidad de ser reconocido por el otro. En esta lucha a muerte que se producía, ¿no? En la dialéctica del amo y el esclavo, hay uno que cede y hay otro que queda como amo y el otro queda como esclavo. El que queda como esclavo se pone a facilitarle las necesidades al otro que queda como amo.
¿sí? Pero hay una dialéctica ahí en juego. ¿Por qué? Porque en esa lucha en donde el amo gana, cuando intenta que su deseo sea reconocido por el otro, al no reconocerlo al otro, no tiene valor ese reconocimiento, ¿sí? Es como una, digamos, bueno, es esto, es un tema de dialéctica en ese sentido, porque no hay una resolución a eso. La resolución viene del lado del esclavo, no del amo. Que, bueno, trabaja desde el punto de vista, o sea, bueno, ya nos vamos al carajo igual. Pero digo, acá lo que le importa a Lacan, que ya nos fuimos igual un poco al carajo, tomando Lacan, pero digo, lo que le importa a él es esto, ¿no? Este deseo de ser reconocido por el otro, ¿sí? Una lucha por ser reconocido por el otro. Ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana esto, ¿sí? En esto que les decía, las peleas de los chicos, está todo bien, pero también hay una cuestión de ser reconocido por otro, o sea, de que su deseo sea reconocido por otro, ¿sí? No sé, cualquier cosa que ustedes vivan en la vida cotidiana en donde vos decís, no, pero yo quiero ver tal, tal programa, ¿no? Y por ahí en eso se puede jugar, ¿no? Estás peleándote por el control remoto con tu hermana, qué sé yo, por a ver qué programa. A veces es más importante que reconozcan tu deseo, ¿sí? A que el programa que vas a ver, ¿no? Muchas veces vos decís, no, pero yo lo que quería era que vos reconozcas que mi deseo, ¿no? Yo quiero hacer, que yo quería hacer esto, que respetes mi deseo, ¿no? Que haya un reconocimiento de mi deseo. Y después toma el control, mirá lo que vos quieras, está todo bien, yo quería que reconozcas esto, ¿no? Y ahí está la cuestión de lo simbólico, ¿no? De que no se trata de una necesidad, ¿no? No se trata de una necesidad, porque si no nos quedaríamos a nivel del animal, de los animales. El deseo humano tiene que ver, ¿no?, con desear, ¿sí? O que lo que otro tiene, ¿sí? O que lo vamos a ver más adelante, o el reconocimiento de ese otro, ¿no? Que me reconozca mi deseo. ¿Mm? Sería algo así como la importancia que le da uno a la mirada del otro. ¿No? Sí, sí, pero ahí hay sí, es la mirada del otro, lo que el otro te puede reconocer a vos, pero Claro, porque si yo no le doy siempre, importancia, para mí no significa nada. O sea, si yo no le doy importancia, digamos, por ejemplo, si yo le doy importancia a la mirada del otro, o sea, para mí es importante. No sé si me entiendo. sí, es ¿No? importante. Igual es importante la mirada del otro, ¿eh? No estamos diciendo que no. Claro, Es sí. importante, pero lo que estamos tratando acá de delimitar es una cuestión genérica del deseo, ¿no? En Lacan, ¿no? En Lacan estamos hablando de que deseo, en un primer término, es deseo del otro, pero en el sentido de ser reconocido, ¿sí? De ser reconocido en su deseo. Pero lo que importa, digamos, no es lo que yo deseo, lo que importa es el reconocimiento. ¿Se entiende? Eso es, deseo del otro. Entonces te dé la razón, digamos. Que le dé lugar a tu deseo. Claro. Hay un reconocimiento ahí. El deseo humano es solamente, el deseo es humano solamente si uno desea no el cuerpo, sino el deseo del otro. Es decir, si quiere ser deseado o amado, o más bien reconocido en su valor humano. En otras palabras, ¿sí? En su valor humano. El deseo humano no es como en el animal la necesidad de como esto, y si no me conviene la situación porque no sobrevivo, el instinto de supervivencia hace que me vaya al carajo y no pelee contra ese león porque me va a ganar. ¿Qué sé yo? ¿Sí? No, acá por el reconocimiento, el deseo humano se juega la vida, ¿sí? Por ser reconocido. Se juega la vida por ser reconocido. Bien. El sujeto desea qua otro.
¿sí? Es decir, que el sujeto desea desde el punto de vista de otro. Esta es otra de las definiciones. El efecto de esto es que el objeto del deseo humano es esencialmente un objeto deseado por algún otro. Lo que hace deseable un objeto no es ninguna cualidad intrínseca de la cosa en sí, sino simplemente el hecho de que es deseado por otro. El deseo del otro es entonces lo que hace a los objetos equivalentes e intercambiables. Esto tiende a reducir la importancia especial de cualquier objeto particular, pero al mismo tiempo saca a la luz la existencia de objetos innumerables. Esta idea también proviene de la lectura de Hegel por Koyev. Dice Koyev que el deseo dirigido hacia un objeto natural solo es humano en la medida en que es mediado por el deseo de otro dirigido hacia el mismo objeto. Es humano desear lo que otros desean porque ellos lo desean. La razón de este hecho vuelve al punto anterior en cuanto a que el deseo humano es deseo de reconocimiento. Al desear lo que desea otro, puedo hacer que el otro reconozca mi derecho a poseer ese objeto y de tal modo lograr que el otro reconozca mi superioridad sobre él. Ese rasgo universal del deseo es especialmente evidente en la histeria. Histérico es alguien que sostiene el deseo de otra persona, que convierte el deseo de otro en suyo propio. Por lo tanto, lo que importa en el análisis, bueno, no importa, eso es una sugerencia clínica. Bueno, les leo si quieren, pero por lo tanto lo que importa en el análisis de una histérica no es descubrir el objeto de su deseo, sino descubrir el lugar desde el cual ella desea, el sujeto con el que ella se identifica. Bien, fíjense que esta es otra definición, pero que está ligada a la anterior, ¿no? Deseo lo que el otro desea. Esto se ve claro en los chicos, cuando un nene quiere lo que el otro quiere, lo que el otro tiene, y cuando el otro lo suelta, el nene deja no, ahora no me gusta más ese objeto. ¿Sí? Esto se ve claramente en los niños. No sé si lo han podido ver, ¿no? Pero me parece que es una experiencia muy, muy común. Esto de que el nene quiere, ¡ay, quiero eso que tiene él! Bueno, y vos agarrás y les... No, si sos un mal, yo sería un mal padre. Le sacás no, le compro uno igual, ¿viste? O no sé si igual, pero que no quiere ese, quiere el que tiene el otro, el nene, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el otro desea ese objeto. Y entonces el deseo humano por identificación. Sí, ¿quién decía algo? Perdón. Escucho. No, y quería decir que cuando lo tiene, ya no lo quiere. Claro. Claro, porque lo que vale ahí, digamos es la identificación con el deseo del otro. ¿Sí? Es la identificación con el deseo del otro. Esto, fíjense que también lleva una lucha, ¿no? A que, bueno, yo entonces si tengo este objeto, si tengo este objeto, bueno, logro el reconocimiento del otro, mi superioridad. Esto nos pasa mucho a nivel imaginario, ¿no? Pasa mucho a nivel imaginario. El deseo a nivel, entre comillas, imaginario, tiene que ver con esto, ¿no? A ver, deseo lo que tiene el otro. Pero porque para el otro es deseable. Pero eso es un espejismo. Porque entonces no pasa, como verán, no pasa por el objeto. Eso, no pasa porque el objeto tenga el prestigio. Lo que tiene prestigio es el deseo del otro. ¿Por qué el otro desea eso? ¿Sí? Pero esto hace, fíjense que está diciendo que tiende justamente por un lado, a plantear que el objeto no es importante. ¿Sí? O que el objeto, no digo que no es importante, digo, el objeto, como lo dice ahí, digamos, a ver, vuelvo a leer. Lo que hace deseable un objeto no es ninguna cualidad intrínseca de la cosa en sí, sino simplemente el hecho de que es deseado por otro. ¿Sí? El deseo del otro es entonces lo que hace a los objetos equivalentes e intercambiables. Intercambiables. Reduce la importancia, pero a la vez abre todo un mundo de objetos intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Nos plantea la cuestión de que el objeto en sí mismo no reviste esa importancia.
¿sí? Sino lo que reviste la importancia es el deseo del otro, que sea deseado ese objeto, pero no es por el objeto en sí. ¿Se dan cuenta? No es por el objeto en sí. Los objetos son vicariantes, ya nos decía Freud al comienzo, ¿no? En tres ensayos, me parece en tres ensayos, hablaba, digamos, de que el objeto puede variar, ¿no? Para la satisfacción de la pulsión, por ejemplo. El objeto puede variar, ¿sí? No digo que sea lo mismo, no da lo mismo cualquier objeto, ojo, ojo, no da lo mismo cualquier objeto, ya veremos por qué. Pero igualmente no es irreemplazable el objeto. ¿Sí? No es que es ese objeto y solo ese, y quiero ese y solo ese objeto. No, no, porque lo que importa, digamos, cuando nosotros decimos, bueno, pero quiero ese celular que está re bueno, bla, 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 bla. Pero es el que, de alguna manera, la publicidad, los otros, me hacen pensar que tiene ese prestigio, el objeto, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Cuando lo tengo al objeto, sí, no es lo que, no me satisface totalmente. ¿Sí? Pierde como un poco el sentido. ¿Mm? Bien, sigamos con la definición. Terminamos con esta definición y cortamos acá, porque la verdad que no se va a hacer muy largo, si no. Otra de las formulaciones del deseo. El deseo es el deseo del otro. Juego con la ambigüedad de la preposición de. El deseo fundamental es el de desear incestuosamente a la madre, al otro primordial. ¿Sí? El deseo es el deseo del otro, deseo al otro, podríamos decir. ¿Sí? El deseo incestuoso que está en el complejo de Edipo. El deseo, esa es otra de las definiciones que se ponen en juego. Dice, el deseo es siempre el deseo de alguna otra cosa, puesto que es imposible desear lo que uno ya tiene. El objeto de deseo es continuamente pospuesto, por lo cual el deseo es una metonimia. Metonimia, una de las leyes de articulación del lenguaje y del inconsciente, desplazamiento, dice Freud, en el inconsciente. Esto que les decía del proceso primario, de las cargas que se van desplazando. Se van desplazando y nunca llegan a obtener la satisfacción. ¿Sí? Entonces, el deseo es siempre el deseo de alguna otra cosa. Esto es otra forma de definir que el deseo es el resto, ¿no? Es ese resto. Y por último, el deseo surge originalmente en el campo del otro, es decir, en el inconsciente. Fíjense que acá ya están, por otro entendemos otro primordial que puede ser la madre, pero también otro significa inconsciente en Lacan. Fíjense que un mismo matema como otro, ¿sí? Nos lleva a distintas definiciones. O sea, representa distintos conceptos. Inconsciente, otro primordial, que sería la madre, pero nosotros podemos unirlos de la misma forma que unimos estos distintos conceptos de deseo. Y podemos decir que el otro con mayúscula representa no solo a la madre, sino una madre que representa también al inconsciente. O sea, una madre con inconsciente. ¿Sí? Ya veremos qué es el inconsciente para Lacan. Dice, el punto más importante que se desprende de la frase de Lacan es que el deseo es un producto social. No es el asunto privado que aparece ser, perdón, no es el asunto privado que parece ser, sino que siempre se constituye en una relación dialéctica con los deseos percibidos de otros sujetos. La primera persona que ocupa el lugar del otro, con mayúscula, es la madre. Y al principio el niño está a merced del deseo de ella. Solo cuando el padre articula el deseo con la ley, mediante la castración de la madre, queda el sujeto liberado de su sujeción, a los caprichos del deseo de ella. Bueno, eso es hiper importante, es como crucial para pensar el complejo de Edipo desde la concepción de Lacan y para pensar el lugar que tiene un niño y cómo, fíjense, aparecen las funciones del padre y de la madre, ¿no? Ante la constitución subjetiva de ese niño. Esto es oro.
Después pueden seguir profundizando. Cada vez que encuentren con mayúscula en el diccionario, ¿sí? Un concepto que dice con mayúscula es porque está dentro del diccionario, ¿sí? Lo pueden buscar. Lo que pasa es que van a hacer como un juego de laberinto, ¿no? Entre un concepto lo lleva a otro, y bueno, sí, nos pasa eso, nos lleva de un lugar a otro. La obra lacaniana también. Entonces, fíjense que cuando se habla de deseo, se habla de todo esto, ¿sí? Hay que ver en la época en que Lacan escribe para tratar de ubicar a ver de qué está hablando, porque a veces se refiere a una definición de deseo, a veces a otra. Nos había quedado pendiente un poco de definir qué es el otro. Vamos a definir el otro y terminamos con la clase. Yo seguiría, pero bueno. OP, no sé el diccionario. Otro, con minúscula y con mayúscula. Dice, el otro es quizá el término más complejo de la obra de Lacan. Cuando empezó a emplearlo en la década de 1930 no se destacaba mucho y se refería sencillamente a otras personas, aunque Freud utiliza el concepto al hablar de Der andere, la otra persona, y Das andere, la otra edad. Lacan parece en realidad haberlo tomado de Hegel, a cuya obra fue introducido por Koyev, bla, bla, bla. En 1955 Lacan traza una distinción entre el pequeño otro, el otro con minúscula, y el gran otro, otro con mayúscula. Distinción que sigue ocupando un lugar central en el resto de su obra. De allí en más, en el álgebra lacaniana, el gran otro es designado a mayúscula, de la palabra francesa autre, ¿sí? Y el pequeño otro aparece como a minúscula, minúscula bastardilla para la palabra francesa. Bueno, en el matema, o sea, tenés el otro con A mayúscula o como una O, en castellano traducido, como una O mayúscula, y el otro con minúscula, que es una A o una O minúscula. Me parece que no lo escuché el nombre como minúscula. Bueno, en Lacan es A mayúscula, A minúscula. Dice Lacan que tener presente esta distinción es fundamental en la práctica analítica. El analista debe estar totalmente imbuido de la diferencia entre A y A, entre otro y otro, ¿no? Para poder situarse en el lugar del otro. El pequeño otro es el otro que no es realmente otro, sino un reflejo y proyección del yo. Es simultáneamente el semejante y la imagen especular. De modo que el pequeño otro está totalmente inscrito en el orden imaginario. Ahí podríamos ir a, se los voy a dejar para ustedes, ¿no? A semejante e imagen especular. Pero lo que les estoy planteando, vamos al concepto de gran otro, ¿sí? Y después vamos a tratar de este otro, digamos, con minúscula. Si vemos algo del estadio del espejo, van a entender, digamos, que ¿cómo decirlo? Cuando ustedes interpretan algo que les está diciendo otro, lo interpretan desde su propio yo. El que comprende es el yo. Cuando piensan en lo que puede hacer otra persona, ¿sí? También lo están pensando desde el yo. ¿Sí? Muchas veces se encuentran diciendo, bueno, yo no haría esto que hizo esta otra persona. ¿Sí? Por ejemplo. Lo que pasa es que la constitución del yo, el narcisismo, ¿sí? En Freud, tiene esta característica de justamente de la cuestión del narcisismo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión del narcisismo? El mito del Narciso, ¿no? Otro mito más. Digo, el mito del Narciso tiene que ver con que se enamora de su propia imagen. Entonces, cuando nosotros pensamos algo acerca del otro, entre comillas otro, lo estamos haciendo desde el yo, desde lo que yo en realidad pienso acerca del otro, ¿sí? Entonces, a ver, si me quedo con eso, me puedo enamorar de mi misma imagen, de mi mismo pensamiento, de mi mismo yo, si se quiere, ¿sí? Y bueno, y pensar desde ahí.
Cuando en la vida cotidiana pasa que alguien hace un hecho o realiza una acción, digamos que para nosotros es inentendible, aplicamos muchísimo esto para tratar de entenderlo y de comprender. ¿Sí? Todo el tiempo lo estamos haciendo. Lo cual hace muy difícil el aprendizaje también. Porque uno entiende lo que el yo entiende, no lo del otro. Esto se muestra cuando aparece el malentendido y cuando el otro no entiende. Por suerte. Nos saca de nuestro yo. Bien, el gran otro, ya después si quieren vamos a profundizar sobre esto. El gran otro, dice, designa la alteridad radical, la otredad que trasciende la otredad ilusoria de lo imaginario, porque no puede asimilarse mediante la identificación. Lacan equipara a esta altura radical, Lacan equipara a esta alteridad radical con el lenguaje y las leyes. De modo que el gran otro está inscrito en el orden de lo simbólico. Por cierto, el gran otro es lo simbólico en cuanto está particularizado para cada sujeto. El otro es entonces otro sujeto en su alteridad radical y su singularidad inasimilable, y también el orden simbólico que media la relación con ese otro sujeto. No obstante, el significado de el otro como otro sujeto es estrictamente secundario respecto del sentido de el otro como orden simbólico. El otro debe, en primer lugar, ser considerado un lugar, el lugar en el cual está constituida la palabra. Solo es posible hablar del otro como sujeto en un sentido secundario, en el sentido de que un sujeto puede ocupar esa posición de tal modo encarnar al otro para otro sujeto. Al sostener que la palabra no se origina en el yo, ni siquiera en el sujeto, sino en el otro, Lacan subraya que la palabra y el lenguaje están más allá del propio control consciente. Vienen de otro lugar, desde fuera de la conciencia, y por lo tanto el inconsciente es el discurso del otro. Al concebir al otro como un lugar, Lacan alude al concepto freudiano de localidad psíquica en el cual el inconsciente es descrito como la otra escena. A ver, si esto es un poco más claro. Es la madre quien primero ocupa la posición del gran otro para el niño, porque es ella quien recibe el llanto y los gritos primitivos de la criatura y retroactivamente lo sanciona como un mensaje particular. ¿Sí? Lo que decíamos hoy, de la cuestión de la demanda, ¿sí? Y de que eso llega al otro, ¿sí? El otro toma ese llanto como demanda, en realidad, porque el niño cuando grita, grita, pero por gritar, no porque le esté pidiendo algo a la madre, toma eso como un llamado, como un mensaje, y ¿sí? Retroactivamente, dice ahí, sanciona como un mensaje ese llanto. ¿Qué quiere decir retroactivamente? O sea que el niño después se da cuenta que eso que hizo sirve para que la madre venga y le dé la teta. ¿Sí? Funciona como un mensaje para el niño, pero retroactivamente, después de que la madre interpreta eso. ¿Sí? El gran otro, por eso dice, fíjense, el gran otro, al sostener que la palabra no se origina en el yo, ni siquiera en el sujeto, sino en el otro. ¿Dónde se origina la palabra? Para el niño bebé que llora, en el otro se origina. Subraya que la palabra y el lenguaje están más allá del propio control consciente, vienen de otro lugar, desde fuera de la conciencia, y por tanto el inconsciente es el discurso del otro. La otra escena también para... Esto pasa en un análisis. A ver, una persona habla, dice algo, está hablando desde el yo. Entonces les voy a dar un ejemplo de clínica, ¿no? Pero una persona habla, ¿sí? Habla desde el yo, ¿no? Sabe lo que quiere decir, comprende desde ese lado, desde el yo. El manejo de la conciencia, proceso secundario, coherencia en lo que estoy diciendo, bla, bla, bla. Habla, dice, y en un momento dice una frase o algo que o es un lapsus y se equivoca, o, por ejemplo, le suena que esa frase tiene otro sentido. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, no, a ver si un ejemplo, pero
También lo pueden encontrar en el chiste a esto, ¿no? Esto de jugar con el sentido, ¿no? ¿Se acuerdan que el chiste, el lapsus son formaciones del inconsciente, ¿no? No voy a dar un ejemplo, pero digo, alguien habla y dice, y eso mismo que dice, opa, no sé si les ha pasado en la vida cotidiana, que se encuentran diciendo algo y dicen, uy, no, pero no quise decir eso. Porque le suena con otro sentido. Bueno, eso es el discurso del inconsciente, ¿sí? El discurso del otro. El otro no es una persona, ¿sí? El otro es el lenguaje, podemos decir, el discurso del inconsciente, que no es mi inconsciente, es el inconsciente para Lacan, ¿sí? ¿Por qué podemos escuchar otra cosa? Porque hay un lenguaje, ¿sí? Porque está el lenguaje, en los términos que Lacan lo piensa, ¿no? Y el lenguaje, ahí, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dice Lacan. Para Lacan no es un lugar el inconsciente, no es como para Freud un depósito de recuerdos, sino que el inconsciente tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? En esta función, ¿no?, que cumple la madre, sí, bueno, eso es lo que habla del espacio topológico en Lacan, sí, porque es muy complejo explicar lo topológico, no nos metamos con eso. Lo que estoy diciendo es esta cuestión. Para Lacan, digamos, a diferencia de Freud, el inconsciente está en el lenguaje, ¿sí? Está en el lenguaje superficial que uno va empleando y que de golpe, uy, eso que dije puede tener otro sentido, ¿sí? Eso que dije puede tener otro sentido, tiene otro sentido. Y tiene otro sentido que me cuadra muchísimo más. Entonces, ahí es donde aparece, digamos, el otro es el campo del discurso del lenguaje, ¿sí? No del discurso, del lenguaje. El campo del otro es el lenguaje, es lo inconsciente. Ahora, una madre, cuando interpreta, ¿sí?, el llanto de un niño, ¿sí?, también ocupa ese lugar de otro, ¿sí? Ocupa ese lugar de otro que viene a reconocer al niño, a reconocer su deseo, ¿sí?, y a producir también ese deseo. ¿Por qué? Porque la madre viene y responde a partir, trata de saciar ese apetito en el niño. Pero ¿qué queda? Queda un resto, ¿sí? Ese resto es el deseo. ¿Mm? Entonces, fíjense que está relacionado con el lenguaje, el deseo, y por lo tanto con el otro. ¿Por qué? Porque es el otro el que lee desde el lenguaje, ¿sí?, esa demanda, ese llanto del niño. Y responde a eso, pero a la vez en esa respuesta, ¿sí?, se produce esta experiencia, ¿sí?, de satisfacción, esa experiencia de satisfacción que hace que después no se pueda volver a esa experiencia de satisfacción, ¿sí? Es un comienzo esto, de cómo leer la cuestión del deseo, ¿sí?, y de cómo leer la constitución subjetiva. Pero llegamos hasta acá hoy, ¿no? Piensen esto, ¿no? Piensen que acá el otro se relaciona al lenguaje, digamos, como nos está diciendo Lacan. Voy a leer un poquitito más, nada más, de eso, para cerrarlo un poco más. Dice, el complejo de castración, estamos hablando del otro, ¿no?, que retroactivamente sanciona un mensaje particular. Bien, el complejo de castración que se constituye cuando el niño descubre que el otro no es completo, que en el otro hay una falta. En otras palabras, el tesoro de los significantes constituidos por el otro siempre falta. En el tesoro de los significantes constituidos por el otro siempre falta un significante. El mítico otro completo, que se escribe A mayúscula en el álgebra lacaniano, no existe. En 1957, Lacan presenta gráficamente a este otro incompleto tachado con una barra y el símbolo A tachada. Por lo tanto,
otro nombre del otro incompleto castrado es el otro barrado. Que era lo que veíamos la otra vez. La falta también está en el otro. ¿Sí? La falta también está en el lenguaje, podemos decir nosotros hoy. La falta también está en el lenguaje. O sea, ustedes se dan cuenta que acá estamos relacionando lenguaje y deseo también, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el lenguaje podemos decir, como decíamos hoy, ¿no? Pero hay un punto en donde la palabra cesa y queda el deseo como resto, ¿sí? Fíjense que siempre hay algo irrealizable para el psicoanálisis. En la experiencia de satisfacción hay algo que no se puede volver, a lo que no se puede volver. Y cuando hablamos de esto, del deseo, es justamente ese resto que no se puede colmar, ¿sí? Bueno. Espero no haber sido tan ensaladero en lo que les planteé hoy. Vamos a tratar de seguir un poco con esto, ¿sí? Con esta lectura que les estoy mostrando. Y con el diccionario, ¿sí? Tratando de seguir, digamos, esta lectura, que capaz que ahora se nos va a hacer un poco más fácil. Hay dos teóricos más, ¿sí? No sé si los pudieron leer. En esos teóricos, digamos, hay todo un desarrollo también de, si bien acá vamos a tratar de ubicar la experiencia de satisfacción, ¿no? Y esa experiencia de satisfacción, digamos, cómo se relaciona con el deseo, un poco también con el goce. Después en el siguiente teórico, como que se hace como un tándem entre deseo y goce, ¿no? Y en el otro tratamos de ubicar el objeto, ¿sí? Bueno. Esto, insisto, es algo que les va a servir para ir pensando lo que trata de desarrollar ahí Alba Flessler, ¿no? Es una lectura un poco intrincada, o sea, vamos a ir haciendo como un recorrido. No van a aprender todos los conceptos porque eso es algo imposible de hacer, ¿sí? En la obra de Lacan. Es imposible de hacerlo. Lo que tratamos de hacer es un recorrido por Lacan, ¿sí? Tratando de que quede algo de cómo pensar la constitución subjetiva y algo de Alba, de lo que nos plantea Alba desde la clínica de niños, ¿sí? Que, bueno, vuelvo a decirlo, es un referente, una referente. Pero no, a ver, estos conceptos requieren de un trabajo que es el trabajo del análisis. En el análisis solamente uno puede ir captando lo que significan estos conceptos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, y por eso traemos algún ejemplo clínico o cosas así, es tratar de transmitirle alguna idea de esto, ¿no? Algunas de las ideas principales acerca de esto. No que entiendan toda la teoría de Lacan, porque es imposible. Es imposible y siempre se sigue reformulando la teoría. Así que, pero sí que tengan algunos mojones, algunas ideas, algo acerca de la condición humana, me parece a mí. Que, digo, más que nada una noción de lo que es el ser humano para el psicoanálisis, más que nada lacaniano, y lo que es un niño para el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Un niño, un adolescente, ¿sí? Bueno. Esto, digamos, quieran o no, es como, ¿cómo decirlo? Como la peste, diría Freud cuando fue a Estados Unidos. Le traemos la peste, dijo, porque traía el inconsciente a una nación que pensaba que era omnisciente, digamos, y todo eso. Bueno, los yanquis, que son muy pragmáticos. Y todo pensado es para los yanquis. Bueno, y Freud le llevaba la peste. Bueno, un poco las voy a apestar yo con esto, porque son conceptos que si quieren,
les van a hacer germen en la cabeza y van a empezar a pensar, pero ¿y esto? Mira, se puede leer desde acá en Lacan, cuando Lacan dice esto o lo otro, de la pérdida de no sé qué, del objeto, del deseo, pero ¿esto es deseo? Esto no, este no me quiere. Se lo van a llevar a la vida cotidiana y les va a enfermar la cabeza. Bueno, un poco apéstense de esto. No van a entenderlo de forma académica, porque el psicoanálisis no se transmite de forma académica como se transmiten otros textos, ¿no? Entonces, esto es, bueno, lo voy presentando, vamos charlando, lo vamos viendo y vemos si lo podemos transformar en una herramienta. Pero, insisto, no voy a hacer la transmisión académica de esto, ¿sí? No va a ser una transmisión académica. Vamos a leer, vamos a pensar y discutir en lo que se pueda, vamos a trabajar de ejemplos, y bueno, y es eso lo que se puede hacer con la escritura de Lacan. Bueno, nos vemos la próxima. Seguimos con esto, seguimos apestándonos. Chao, profe. Bueno, chao. Buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós, Bueno, buenas noches. gracias a ustedes. Hasta Chao. luego.